Pues entonces comencemos por el país, porque yo quiero después dedicarme al PLD, porque estoy preocupada con el PLD. Ajá. Sí. Comenzamos con el país. Dice el presidente, el país, el presidente, como, bueno, por ahí. Dice el presidente Luis Abinader que la economía está bien, pero que le preocupa la inflación. Ajá. En una entrevista que le hicieron ayer, muy buena, muy bien hecha, con la gente del Canal 9, de hoy mismo, nuestros amigos de hoy mismo. Que le mortifica, o sea, lo que le mortifica es la inflación, fundamentalmente, porque es algo que no depende de circunstancias internas. Y justo hoy aparece un informe de la CEPAL, a donde nosotros estamos entre los países en América Latina. El segundo. El segundo. Después de Cuba. Solo detrás de Cuba. Solo detrás de Cuba. Ajá. Que tenemos la mayor inflación. ¿Ustedes consideran que eso es cierto? Bueno, de mira, que no depende de cuestiones internas, lo que dice el presidente, y que está mortificado por eso. Primero, buenas tardes. ¿Cómo no? Y un saludo a toda tu audiencia, tanto en redes como por los medios, digamos, tradicionales. Precisamente antes de ayer, nosotros recibimos una notita del equipo de la Secretaría de Asuntos Económicos del PLD. Y se agregaron 2 técnicos de nosotros que pasaron por el Estado, por el gobierno, al servicio de la República Dominicana, técnicos muy reputados. Sí. Y me mandaron, es cortito, Sí. mira que no imaginé que ibas a comenzar por ahí. Y veamos qué dicen nuestros expertos sobre el famoso 12% de crecimiento del que se ufana el gobierno y el presidente. El gobierno ha estado mencionando insistentemente que ha habido un crecimiento del 12% de la economía dominicana en el 2021. Este crecimiento de 12% es el resultado de comparar la economía del 2021 versus, es decir, con la economía del 2020. Es decir, la economía del 2020 prácticamente el país fue cerrado. Prácticamente. Recordemos que en el 2020, por la pandemia, la economía cayó 6.7 respecto al 2019. Si se toma en cuenta el crecimiento desde el 2019, la economía ha crecido apenas 4.5% en 2 años. Y si se anualiza, el país ha crecido solamente 2.25 anual. Esta cifra es muy inferior al 5.5% de crecimiento anual que se observó en los gobiernos del PLD. El crecimiento del 12% del 2021 es una recuperación frente a la situación de pandemia del 2020 y se debe en parte al gran trabajo que realizó el Banco Central, y ahí te voy a responder sobre le voy a agregar algo a lo que mencionaste del informe de CEPAL, Sí. de la Comisión Económica para América Latina y la legendaria sí. Alicia Bárcenas, Sí. que realizó el Banco Central desde el inicio de la pandemia en el 2020. Recuerden que el Banco Central liberó más de 215 mil millones de pesos, ¿verdad?, para abaratar el dinero y mantuvo las tasas de interés bajas. Sí. Es decir, que el Banco Central respondió correctamente a los apremios económicos y a las demandas económicas pandémicas. A pesar de que el gobierno no ha hecho prácticamente nada para generar crecimiento, no olvidemos 10.000 millones de dólares en remesas, por ejemplo. Nos hemos endeudado de manera considerable. El mismísimo ministro Miguel Seara Hatton publicó un tuit el 4 de enero de 2022
donde explica que la deuda pública de agosto de 2020 a noviembre del 2021 ha aumentado en 8.940 millones de dólares. Cuando el Congreso PLDista, mayoritariamente PLDista, aprobaba préstamos de emergencia, recuerdo a Farideh Raful, a José Ignacio Paliza, a Pacheco y a los legisladores PRMistas despotricar y acabar con el gobierno y con los famosos estados de emergencia. Pero dicen los miembros de nuestra Comisión de Economía, mucha de esta deuda era innecesaria. Al cierre del 2020, según datos del informe del estado de recaudación e inversión de las rentas del 2020, el gobierno se quedó con más de 102 mil millones de pesos como disponibilidad en caja en sus cuentas sin gastarlo. Ahí se explica todavía al sol de hoy la bajísima inversión pública, que es clave de verdad para darle sustento, cimientos al crecimiento y al desarrollo de la economía. Ese dinero fue tomado prestado sin necesitarlo, es decir, que pagamos intereses sobre ese monto que se tomó prestado sin necesitarlo. Oiga bien, ahí creo que les respondimos lo relativo al famoso 12%, que es una gran mentira. Es una gran mentira.